Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Te voy a pedir que pongas atención. Voy a estar leyendo versículo 3 al 7 y después de mí voy a ir hasta el 20. ¿Ok? Dice así la palabra de nuestro Señor. Pablo hablando a Timoteo. Tal como te rogué, versículo 3, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Versículo 20, vamos hasta el 20, vamos a conectar eso que leímos con el versículo 20. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Señor, una vez más te suplicamos que tu palabra buena, tu palabra poderosa, tu palabra necesaria pueda hoy, Señor, fluir en medio de esta instrucción, de esta enseñanza, con la dirección tuya, Espíritu Santo. Ayúdanos a tener atención aun cuando el clima está bastante caluroso. Permite que podamos tener la mente fresca para poder escuchar con atención y el corazón dispuesto para asimilar y guardar lo que conviene para nosotros en esta tarde. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Y perdonen ustedes, hermano, creo que voy a tener que quitarme el saco. Gloria a Dios. Ya hemos estudiado, hermanos, las semanas anteriores, ya hemos estudiado a la luz de las dos cartas a Timoteo. Si no me equivoco, vamos en la sexta enseñanza acerca de los enemigos de la fe. Bueno, en ese contexto, hermano, es que Pablo le advierte sobre este otro enemigo. Ya vimos todos los demás, pero ahora no le va a advertir solo sobre situaciones subjetivas o situaciones circunstanciales o situaciones que están afuera de la iglesia o que pasan afuera de los cristianos. Ahora va a hablar algo bien personal, que está bien profundizado dentro y que no nada más es una situación, sino tiene nombre y apellido. Cuando él va a hablarle acerca de este problema, de este conflicto, de este enemigo que puede dañar y quiere dañar a la iglesia, Pablo básicamente le va a decir que no nada más debe estarse cuidando de demonios, que no nada más debe estarse cuidando de ideologías, que no nada más tiene que estarse cuidando de situaciones espirituales o emocionales, que no nada más tiene que cuidarse de pasiones desordenadas, ni tampoco nada más tiene que cuidarse de situaciones que pueden afectar el vínculo de la familia. Ahora él le va a decir, también tienes que cuidarte de personas. También tienes que cuidarte de personajes que se van a meter a la iglesia, que ya están en la iglesia, porque Pablo no le dice, pon cuidado de aquellos que se van a tratar de introducir a la iglesia. Pablo le va a decir, ten cuidado de los que ya están en la iglesia, de los que ya están dentro de la iglesia y que van a tratar de desestabilizar a la iglesia, la fe de la iglesia, la fe de los que se congregan, como un veneno, como una fuga de gas sutil, una fuga de gas que se va a fugar o se va a salir de una manera tan despacio que quizá
cuando sea demasiado tarde, si no haces algo, puedes sufrir una terrible explosión. Y el propósito de este veneno y el propósito de estas fugas de gas es muy clara: intoxicar a la iglesia y destruir la comunión entre los hermanos. Pablo le va a poner nombre y apellido: Himeneo y Alejandro. Y no van a ser los únicos a los que va a darles nombre acerca de quiénes debe de cuidarse. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Hablar de los detractores de la fe. Hombres o mujeres que pueden ser un veneno, una fuga de gas tóxica en el interior de la iglesia. Seguramente muchos de ustedes, los más jóvenes quizá no, pero quizá muchos de ustedes, si tú tienes más de quizá de 30 o 40 años, seguramente tú has de recordar el caso de Jim Jones. ¿Quién fue Jim Jones? Un pastor que comenzó su ministerio por allá en los años 50, ya hace bastante tiempo, y tuvo un ministerio pujante que llamó mucho la atención en los Estados Unidos principalmente, porque su predicación era demasiado progresista. Su discurso parecía demasiado carismático. Su ministerio tomó mucha fuerza hacia mediados y finales de los años 60, bajo esa influencia de la época hippie. Creció tanto, hermano, que empezó a llamar la atención de muchas personas y logró un movimiento de miles de seguidores, entre ellos artistas, políticos, congresistas, gente de mucho dinero. Pero tras esta fachada de espiritualidad, tras esta fachada de cristianismo, se escondía un corazón lleno de corrupción y lleno de manipulación. ¿Cómo terminó la historia, hermano? En los años 70, a finales de los 70, Jim Jones dijo que él era la voz de Dios. Empezó a predicar que él era la encarnación de Cristo. Y bajo esa seducción convenció a 900 seguidores a que abandonaran todo y se fueran a la Guyana Francesa, porque el tiempo del fin venía. Y se fueron a la Guyana Francesa, y cuando se empezaron a dar cuenta algunos de sus seguidores que algo estaba mal, que algo estaba extraño, celebró Santa Cena este hombre y envenenó a todos. 900 personas muertas en una Santa Cena, en un rancho o en un lugar allá que él consiguió en la Guyana Francesa. Eso fue un escándalo, hermano, en ese tiempo. Bueno, este es un caso muy escandaloso, pero no es una historia aislada. No es como un caso de que, bueno, pero eso es uno, pero nunca más ha pasado. No, hermano, este caso tan escandaloso, hermano, es solamente el ejemplo de lo que ha pasado a lo largo de toda la historia de Cristo. El apóstol Pablo nos advierte de los Jim Jones que existieron en su época y que han existido a lo largo de toda la historia. Hombres y mujeres, porque podemos decirlo hoy con todas sus letras, en la historia no han sido solo hombres, han sido hombres y mujeres que con palabras suaves, palabras atractivas, palabras carismáticas, discursos bien articulados, han introducido doctrinas extrañas, prácticas llamativas dentro de las iglesias que tienen apariencia de piedad, que tienen apariencia de espiritualidad, y que lo único que están haciendo es infiltrar en el rebaño del Señor mentiras, contaminación al alma, destrucción y división. Son exactamente lo que el apóstol el apóstol Pedro advirtió. Si tú quieres abrir tu Biblia en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo. Yo quiero que notes, no dice vendrán al pueblo,
No dice llegarán al pueblo, dice entre el pueblo. Así como habrá también falsos maestros entre ustedes. No dice vendrán a ustedes, no dice llegarán de afuera, no, entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Encubiertamente, ¿qué significa eso? Tras bambalinas, sin que nadie se percate, de manera discreta. Yo no sé cuántos escucharon del atentado que hubo contra un candidato, un senador en Colombia, candidato a la presidencia en Colombia. Eso fue ayer o antier. Todavía el día de hoy seguía vivo ese hombre. 2 balazos en la cabeza y 1 balazo en las piernas. Eso nos recuerda a todos los mexicanos lo que pasó con Colosio allá en los 90s, ¿verdad? Pero hermano, han sacado algunos videos donde se mira al asesino que estaba en medio de la multitud. Un joven de 16 años. Y estaba ahí entre la multitud. Encubiertamente estaba ahí escuchando el discurso de este candidato. Así son estos retractores. Están en medio de la multitud de la iglesia, encubiertos, moviéndose sigilosamente. Porque hay un video donde se ve a este joven a unos metros del candidato, pero cuando dispara el arma ya estaba a 2 metros a espaldas del candidato. Eso quiere decir que cuando estos videos de gente que estaba tomando video de la reunión ahí en un parque en Colombia, solamente estaban tomando el video así de la multitud y se mira al asesino. Pero cuando fue el disparo, un par de minutos después, ese joven se movió y se colocó en una posición para poder disparar sin fallar el tiro. Así son estos corruptores que se infiltran en la iglesia. Están en medio de la iglesia, han estado a lo largo de toda la historia y de manera, como dice el apóstol Pedro, encubiertamente se comienzan a mover entre el pueblo de Dios. Empiezan a moverse en las iglesias locales, empiezan a moverse en medio de los movimientos que el Señor ha levantado a lo largo de los siglos, para después en el momento adecuado sutilmente comenzar a sembrar ideas que son herejías destructoras. ¿Y cuál es el fundamento de estas herejías destructoras? El apóstol Pedro también nos lo va a decir. Negando que el Señor los compró, trayendo sobre sí destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad. La semana pasada hablamos de la sensualidad. ¿Estás aquí, hermano? La semana pasada hablamos de la sensualidad. Quiere decir que estos son detractores infiltrados que promueven la sensualidad. Mensajes para exaltar las sensaciones, para exaltar las emociones, ellos mismos siendo extremadamente sensuales. Y por causa de ellos, el camino de la verdad es blasfemado. Aquello que es verdadero comienza a ser vituperiado, comienza a ser desechado. Hoy, hermano, que estamos en la época de la comunicación masiva por medio de las redes, ¿cuántos no han levantado voces contra el cristianismo a causa de todas esas sensualidades y de esos ministros que enseñan sensualidad en las redes, y el verdadero evangelio termina siendo despreciado por causa de todos esos detractores infiltrados, negando al Señor Jesucristo y enseñando enseñanzas llenas de sensualidad? En su avaricia los explotarán con palabras falsas. Es decir, nos dice ya 3 cosas. Número 1, niegan al Señor Jesús. 2, son sensuales y predican sensualidad. Y número 3, son avaros y en la avaricia van a explotar. Es decir, van a buscar la manera de sacar cuanta riqueza puedan con palabras falsas. Van a usar palabras que van a parecer cristianas, palabras que van a parecer espirituales, pero el propósito va a ser solamente sacar dinero de manera
incesante, sin ningún propósito que tenga que ver con la expansión del reino de los cielos. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. El apóstol Pedro dice, pero no está ocioso la condenación a estos detractores de la fe. Ya te dije 3 cosas, pero pon atención porque apenas vamos comenzando el tema. Ya te dije 3 cosas importantes que deberías de empezar a abrir tus antenas cuando te pongas a ver a tus telepredicadores favoritos. Niegan al Señor Jesús, y eso obviamente hay que tener discernimiento para poder darse cuenta. Son altamente sensuales. No nada más son sensuales en su exposición, sino promueven la sensualidad. Y 3, con palabras que parecen persuasivas, buscan solamente enriquecerse. Cuando Pablo habla de estos, el apóstol Pablo no va a ser ambiguo. El apóstol Pablo no va a ser tibio. El apóstol Pablo va a hablar con mucha claridad, con el celo de un hombre de Dios que ama al rebaño del Señor. Él no va a andar con medias tintas. El apóstol Pablo no se va a andar con precauciones por no ofender a la audiencia, y por eso no va a tener ningún temor en llamarlos por su nombre. Y en las 2 cartas del apóstol Pablo tú vas a encontrar los nombres Himeneo, Alejandro, Fileto, Diótrefes y Demas. Ahora cualquiera podría pensar que él va a mencionar a estos personajes a los que va a llamar detractores, corruptores. Y alguien podría pensar, bueno, es que quizá Pablo era un hombre que tenía resentimientos y estaba buscando una venganza personal. Quizá era un hombre que tenía celos y por eso es que él habla de ellos de esta manera. Pero nada más lejos, hermano, de la verdad. El apóstol Pablo amaba a la iglesia. Y si algo celaba era la fidelidad del evangelio. Porque al final todos estos que el apóstol Pablo se atreve a mencionar por nombre, seguían un patrón. Un día recibieron la verdad de Dios. Estuvieron dentro de la iglesia y se movieron como parte de la iglesia. Se les dio confianza para que pudieran ellos ser parte incluso de los ministros que servían en la congregación. Pero un día algo pasó. Y comenzaron a distorsionar la verdad. Comenzaron a sembrar sedición y división en el cuerpo de Cristo. Y terminaron siendo agentes de confusión entre el pueblo y de blasfemia. Por eso, hermano, tú tienes que estar muy atento. Porque los detractores de la fe no siempre están parados enseñando desde un púlpito. A veces sus púlpitos donde mueven todo este tipo de daño, de veneno, va a ocurrir en conversaciones privadas. Va a ocurrir, hermano, en pláticas 1 a 1. Van a aprovechar los grupos pequeños. Hoy en esta época los vas a encontrar en los canales digitales sin dar cuenta absolutamente a nadie. Los vas a encontrar en esos comentarios de desprecio a la sana doctrina. Muchos de ellos no gritan rebelión abierta, solamente susurran a los corazones inestables, porque no están afianzados en la palabra de Dios. Y por eso son tan peligrosos. Son exactamente como la serpiente. Si tú rastreas, hermano, todo lo que pasó en Génesis, capítulo 1 al 3, o 2 y 3 específicamente, te vas a dar cuenta que ahí están todos y cada uno de los enemigos de la fe. Y en el serpiente vas a encontrar a un detractor de la fe. Porque ¿quién era la serpiente? ¿No era acaso uno de los animales, como cualquiera otro de los animales a los que Adán le puso nombre? Hermano, no pienses que la serpiente era un animal
que no debía estar ahí. No, él estaba como todos los demás. Por eso no le causó ninguna sorpresa a Adán ver una serpiente ahí como otras tantas. No le causó sorpresa porque eran parte de todos los animales que estaban en el jardín del Edén, o estaban en el Edén, a los cuales Adán había sido encomendado nombrar. Pero ¿qué pasó con esa serpiente? No sabemos los detalles. Sabemos que Satanás la usó. No es que el serpiente era Satanás, fue usado por Satanás de alguna manera. ¿Qué inteligencia tenían los animales? ¿Qué capacidad tenían los animales de comunicación? Que el serpiente habló con Eva y Eva no le causó extrañeza, no le causó ninguna situación como que si un fenómeno estuviera ocurriendo. Lo que sí podemos decir es que este asunto nos muestra cómo están dentro de nosotros y en un momento dado pertenecen a nosotros, son aceptados dentro de nosotros, pero no sabemos en qué momento puedan aceptar voces extrañas y terminen siendo usados para hablar y llevar hacia caminos peligrosos. Hoy estamos en un tiempo, hermano, donde la generación en la que estamos viviendo, la generación de nuestros jóvenes, la generación de nuestros hijos, la información viaja, hermano, a una velocidad increíble. Pues a la misma velocidad están viajando las herejías, a la misma velocidad están viajando la intoxicación o los implementos tóxicos que están haciendo que el cristianismo sea afectado, confrontado. Hoy necesitamos más que nunca ser una iglesia de ojos abiertos, de oídos afinados. El que tenga oídos para oír, que oiga, y un corazón bien arraigado, bien anclado en la verdad de Cristo. A.W. Tozer, hermano, un teólogo de principios del siglo pasado, dijo: el precio de no confrontar el error hoy será la apostasía de mañana. Si hoy no confrontamos el error, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a vivir en apostasía y quizá ni se den cuenta. Pero esto no es nuevo, hermano. Yo quiero que pongas aquí atención. Voy a ir casi leyendo para poder avanzar rápido. Pero hoy, hermano, nos estamos encontrando con lo que ha existido siempre en la historia de la iglesia. Solamente que hoy los envoltorios son diferentes, hermano. El engaño es el mismo. Los detractores se siguen levantando, los detractores se siguen manifestando. Las herejías se siguen evidenciando. Y no son herejías nuevas, porque la palabra dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Solamente vienen en envolturas diferentes, hermano. Aquellas herejías que en siglos pasados fueron confrontadas con gran pasión, con gran valentía por los padres de la iglesia, por los reformadores en el siglo XVI, siguen reapareciendo y reapareciendo con otros nombres, con otras plataformas, con otros promotores o apóstoles, pero el veneno sigue siendo el mismo. Solo que ahora, hermano, están llenos de lucecitas LED. Hoy, hermano, son más emocionales, son discursos progresistas, pero al final siguen teniendo la misma carga de muerte espiritual. Martín Lutero dijo, hermano, los herejes no mueren, solo cambian de rostro. Quiero que veamos rápidamente algunas de las herejías, porque han habido muchas, y sus promotores, y que se siguen manifestando hoy, y quizá tú los vas a poder identificar, para que pongas atención y cuidado. El gnosticismo, no sé cuántos han escuchado de esto. El gnosticismo en el siglo II, escucha, el siglo II. Eso quiere decir que estamos hablando cuando la iglesia primitiva estaba recién terminando su primer siglo.
Los apóstoles acababan de morir, los apóstoles del Cordero, y estaban surgiendo nuevos ministros. En el siglo II, uno de los grandes enemigos a los que enfrentó la iglesia fue el gnosticismo. ¿Y quién fue su promotor más importante? Uno de ellos, porque fueron varios, fue un hombre de nombre Valentín. Este fue el detractor, Valentín, que comenzó a introducir el gnosticismo dentro del cristianismo. No voy a hablar, hermano, porque sería muy largo tratar de dar todos los detalles de estas herejías. Solamente te voy a decir lo fundamental. El gnosticismo era una enseñanza que afirmaba que solo unos pocos eran iluminados por un conocimiento secreto. Solo unos pocos podían alcanzar la verdad. Los gnósticos, hermanos, despreciaban el cuerpo. Todo lo que era parte del cuerpo era pecaminoso. Así que el cuerpo trataban de golpearlo, de lastimarlo, de afligirlo, porque todo lo que fuera del cuerpo era pecaminoso y negativo. Negaban la encarnación de Cristo. Decían que Cristo era solamente un ente, un ser, un espíritu elevado. Y exaltaban las experiencias místicas por encima de la revelación bíblica. Las experiencias que parecían sublimes, las experiencias que parecían hiperespirituales, las exaltaban. Ireneo de Lyon fue uno de los que combatieron fuertemente, un cristiano, un obispo de la iglesia de ese siglo, que comenzó a combatir y refutar las ideas del gnosticismo. El gnosticismo, hermano, tenía una idea, y yo no sé cuánto les va a sonar esto parecido o conocido. Ellos decían que la sabiduría, Sofía, había sido la creadora de todas las cosas, pero que la sabiduría un día se volvió loca y cayó. Y había tropezado Sofía, y ahora Sofía, la sabiduría caída, estaba tratando de engañar a los hombres con su sabiduría caída. Era necesario rescatar. Fíjate lo que decían. El gnosticismo, cuando entró a la iglesia, dijo que la iglesia era un ente cuyo propósito era combatir a la sabiduría caída, porque Dios no podía más casarse con la sabiduría caída, con Sofía, y ahora estaba buscando una nueva esposa, y que la iglesia era un ente para combatir y sustituir a Sofía. Quizá muchos no, pero yo sí escuché a pastores hablar de una sabiduría caída. Y decir que la sabiduría que habla Proverbios fue un ser creado por Dios y que con la sabiduría hizo todas las cosas. Hermano, eso es gnosticismo dentro de la iglesia moderna. Esa misma mentalidad, hermano, hoy en el gnosticismo moderno, crean una serie de ideas y de ilusiones que dicen que solo unos cuantos iluminados pueden acceder. ¿Has escuchado hablar de aquellos que dicen que hay cosas en la Biblia muy difíciles de entender y que solo unos cuantos iluminados pueden acceder? ¿Has escuchado decir a algunos que tienen una revelación por encima del resto de la iglesia, por lo tanto deberíamos escucharlos a ellos, porque ellos tienen acceso a una sabiduría escondida que no cualquiera en la iglesia puede tener? Muchos de ellos basan su fe en sueños. Tuve un sueño y se guían por sueños, y la gente está ahí. ¿Qué soñaste? ¿Tu sueño tenía algo que ver conmigo? Se guían por visiones. Tuvieron visiones, y lo que rige su caminar son las visiones de sus
líderes gnósticos, decretos personales, experiencias místicas que colocan por encima de las escrituras. Son los decretos de los ministros, son los decretos de los que se autoproclaman tener revelaciones sublimes. Y la gente, hermano, avanza escuchando más sus revelaciones y sueños e imaginaciones que en la palabra de Dios. Esto crea un elitismo, hermano, porque hace pensar que solo unos cuantos dentro de la iglesia tienen acceso a grandes revelaciones, a grandes experiencias, a grandes situaciones. Y aquellos que dicen: yo nunca tengo sueños, yo nunca tengo visiones, yo nunca tengo éxtasis místicos, yo creo que soy un cristiano de segunda. Y hacen que el creyente, por decirlo de alguna manera, sencillo y común, se sienta marginado, poniendo su confianza en los iluminados. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que el Señor le ha placido revelarle todas las cosas a los pequeños. Jesús vino a combatir ese pensamiento de esto es para iluminados, esto es para los que tienen experiencias místicas. El Señor Jesucristo vino a destruir eso. El Señor le ha placido revelarle su evangelio a los más pequeños. Amén. Pero después del gnosticismo, hermano, hubo otra herejía conocida como el arrianismo, porque fue Arrio precisamente el promotor, el detractor de este pensamiento. Esto fue en el siglo IV. En el siglo IV, hermano. ¿Qué enseñaba Arrio? Enseñaba que Jesucristo no era verdaderamente Dios. Era hijo de Dios, pero no era Dios, sino un ser creado por Dios. Un ser creado, el Hijo de Dios, elevado, especial. Nadie como Jesucristo, pero no es Dios. Fue tan fuerte, hermano, el pensamiento de Arrio y sus postulados y sus argumentos, que en el siglo IV, hermano, la mayoría del liderazgo de la iglesia imperial, te estoy hablando de la iglesia de Roma, recuerda, la iglesia de Roma surge en el siglo IV precisamente, la iglesia católica romana ya institucional surge en este siglo. Bueno, surgió con mucha influencia del pensamiento arriano, hasta que surgió un defensor, un teólogo que profundizó en las escrituras, de nombre Atanasio, un héroe de la fe que pocos hemos conocido o que poco hemos leído. Atanasio, hermano, fue un teólogo que en solitario se metió a estudiar la Biblia y poder poner sobre la mesa todos los argumentos para decir: no, Jesús sí es Dios. Y logró llevar sus convicciones o sus argumentos al concilio de Nicea. Y en el concilio de Nicea, en el año 325, logró poner claridad sobre el asunto, hermano, y demostrar bíblicamente, no con sueños, no con imaginaciones, no con suposiciones, con la Biblia en la mano, que Jesucristo es Dios. Oye, hermano, ¿a qué te suena? ¿No son los testigos de Jehová uno de los principales expositores hoy del arrianismo moderno? Hoy sigue el arrianismo tocando a tu puerta cada sábado. Bueno, también los domingos, pero tú como los domingos te vienes a la iglesia, ni cuentas te das, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero siguen, hermano, el arrianismo cabalgando. Ahora alguien dirá: bueno, son los testigos de Jehová. Sorprendentemente, hermano, de repente se levantan voces dentro de la iglesia que intentan hacernos dudar de que Jesucristo sea Dios. Otro más, el pelagianismo. Pelagio es el detractor que promovió esta enseñanza en el siglo V, 100 años después de Arrio. Y Pelagio básicamente negaba la doctrina del pecado original. ¿Qué significa eso? Él decía: no,
nosotros no nacemos con el pecado, no somos herederos del pecado de Adán. Cada quien se convierte en un pecador cuando decide pecar, pero nacemos buenos, todos somos buenos, todos somos personas buenas y nos hacemos malos cuando pecamos. Y a alguien le puede sonar parecido, porque hoy siguen habiendo predicadores que dicen todos somos buenos. Hoy siguen habiendo gente que dentro de la iglesia dice somos buenos. Ay, es que es bueno, es que son tan buenos. La palabra dice no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, somos personas capaces de hacer cosas buenas, pero no porque seamos buenos. A veces terminamos haciendo cosas buenas porque nos conviene hacerlas. A veces terminamos haciendo cosas buenas por miedo al castigo y a las consecuencias, no porque esa bondad nazca de nuestra naturaleza. Pelagio negó el pecado original y enseñó que el hombre podía obedecer a Dios sin necesidad de la gracia. ¿Qué significa eso? Que el hombre se perdía cuando decidía pecar, pero que el hombre también se podía salvar cuando él decidía dejar de pecar. En otras palabras, Pelagio lo que hizo fue poner la salvación en manos del hombre. El hombre decide perderse y el hombre decide salvarse. Básicamente, eso es lo que él enseñaba. Y su mensaje era profundo, atractivo. Tú eres el dueño de tu propio destino. ¿Te suena conocido? ¿Lo has escuchado? Tú eres el dueño de tu propio destino. Básicamente lo que hacía era empoderar la voluntad humana, haciendo innecesaria la cruz de Cristo como medio de rescate. La cruz de Cristo en el pensamiento pelagiano, básicamente lo que hace es la cruz es el medio, pero yo decido si la tomo o no la tomo. Entonces es el medio, pero no es un medio absoluto. Me necesita para que yo decida. ¿Has escuchado a quienes dicen que la cruz de Jesús o en la cruz Jesús solo pagó la mitad del boleto de la salvación, pero que tú tienes que pagar la otra mitad cuando tú dices sí, te acepto? Hermano, muchos de nosotros crecimos con un semipelagianismo. Cuando nos decían acepta a Jesús para que no te vayas al infierno, y nosotros que creímos pensando que yo acepté a Jesús, por lo tanto fui yo quien de alguna manera participó en la salvación. Eso es pelagianismo y se predica en los púlpitos más de lo que te imaginas. Promueve una salvación por medio del esfuerzo personal, ya sea por mis obras buenas que yo pueda hacer, que es el pelagianismo católico, porque el catolicismo predica un pelagianismo donde las obras buenas son el objeto de la salvación, no Cristo. Pero hay un semipelagianismo dentro de la iglesia cristiana donde lo que enseñan estos detractores de la fe es que Cristo es el medio de salvación, pero tú tienes que decidir. Entonces dejamos a un Cristo donde Él dice, ay sí, si quieres seguirme, por favor hazme el favor de ser un seguidor mío. Y entonces uno dice, déjame pensarlo. Perdón la exageración. Pero el pelagianismo hoy se sigue predicando, negando la gracia. Porque la gracia nos enseña que la salvación comienza en Dios, avanza en Dios, es por Dios y es para Dios. La salvación es del Señor, como dijo Jonás. Agustín de Hipona fue el gran defensor, fue el gran combatiente del pelagianismo, con una enorme profundidad bíblica. ¿Sabes cómo se le conoce a San Agustín de Hipona? Como el doctor de la gracia. Como el doctor de la gracia. Porque él enseñó, estudió y profundizó en cómo la gracia comienza desde la eternidad pasada.
Cómo desde la predestinación hay gracia. Cómo el escogimiento es por el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Para que una vez convencidos de pecado por el Espíritu Santo, nosotros podamos venir a Jesús por medio de la fe. Hasta la fe es un medio de gracia. Nadie puede creer a menos que el Espíritu Santo le revele que Jesús es el Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, si no me equivoco. Entonces, hermano, hoy esta herejía sigue viva como un humanismo espiritual, poniendo al hombre en el centro de la salvación y no a Cristo. Otra característica es que como el pecado original no existe, entonces no se habla de pecado, se habla de heridas del alma. No se habla de pecado, se habla de errores de carácter. No se habla de la redención que necesitamos, se habla de la superación personal. Hermanos, perdónenme usted, pero hoy en muchas iglesias lo que se enseña es superación personal y no la Biblia. No se habla del Cristo crucificado y todo lo que pasó en la cruz. No se habla de todo lo que Cristo hizo en la cruz, sino de todos los beneficios que deberíamos buscar tener en Dios. Es más bien un Dios motivador que nos tiene que ayudar a alcanzar nuestro máximo potencial. Un Dios motivador que nos tiene que ayudar a alcanzar nuestras máximas capacidades humanas para tener buen dinero, buen trabajo, buena esposa, buenos negocios, etcétera. Toda la doctrina de la prosperidad está centrada en este tipo de humanismo espiritual. Se predican un montón de sermones centrados en el hombre, pero no en el evangelio de Cristo. Se escriben canciones hermosas, pero no hay arrepentimiento en ellas. Se ofrece una salvación sin necesidad de arrepentimiento y conversión. Hoy, hermanos, está bien delicado, porque hay un montón de jóvenes llenando conciertos, llenando estadios, llenando iglesias, y no han tenido un encuentro donde ellos digan: estoy arrepentido de mis pecados y quiero que el Señor cambie mi vida. Hoy mismo preguntaría a muchos jóvenes: ¿cuántos están aquí y nunca han sentido arrepentimiento por sus pecados? ¿Cuántos jóvenes están aquí y no han sentido que necesitan un cambio porque su vida es miserable? Y necesitan la redención, la conversión y la salvación en Cristo Jesús. No una religión solamente. Siguiente, montanismo. Ya abrimos entonces gnosticismo, arrianismo, pelagianismo, montanismo. El montanismo, vamos a regresar un poquito en la historia. En el siglo II, Montano, este promotor, promovió un movimiento profético. ¿A qué te suena? Hermano, es que por Dios pensamos que lo que está pasando hoy, ay, nunca habíamos visto. No, por favor, escuela de profetas, movimientos proféticos. Hermano, Montano en el siglo II promovió un movimiento profético donde las nuevas revelaciones superaban la autoridad de la palabra, la autoridad de lo que los apóstoles del Cordero habían enseñado. Montano, hermano, tenía 2 mujeres que eran sus profetisas. ¿A qué te suena? Y esas 2 profetisas tenían sueños, tenían visiones, tenían lenguas. ¿Sabes que el primero que exacerbó el uso de las lenguas como parte fundamental para decir que alguien era cristiano fue Montano en el siglo II? A pesar de su rigorismo, porque era muy legalista, y a pesar de su fervor, porque sus cultos eran muy fogosos, sus cultos, hermano, estaban llenos de fuerza. ¿A qué te suena eso? La iglesia se dio cuenta de que había errores en sus enseñanzas. Porque comenzó a agregar enseñanzas al canon bíblico. Fue tan fuerte su
su negación a la palabra de Dios, que dijo que los únicos libros que tenían que leerse eran los evangelios, el libro de los Hechos y las cartas del apóstol Pablo. Para él no había más libros que fueran dignos de estudiarse. Por cierto, eso fue lo que también llevó a la iglesia a tratar de hacer un canon y decir: estos son los libros que la iglesia debe de conocer y leer. Bueno, este movimiento montanismo, hoy lo encontramos también muy fuertemente expresado, con movimientos que exaltan la autoridad en apóstoles y profetas. Aquellos que levantan la voz profética diciendo que la profecía debe de ser escuchada, a veces incluso por encima de la Biblia. Que la profecía es una especie de revelación agregada o añadida a la Biblia. ¿Has escuchado hablar de las proclamas apostólicas que algunos hacen a principio de año, diciendo que hay una proclama apostólica, que eso va a regir, que eso va a dominar, que eso va a fortalecer o a no sé cuánta patraña? Esto es montanismo. Y al igual que Montano, sus líderes se autoproclaman ungidos, autoproclamándose la voz directa de Dios. Sus palabras no pueden ser juzgadas, sus órdenes deben ser obedecidas sin cuestionamiento. ¿A qué te suena? No toques al ungido. ¿Has escuchado eso? ¿Has escuchado eso? Hermano, quítate esas telarañas. No toques al ungido. Perdóname usted. Entiéndelo bien, guárdatelo bien, decláralo bien. El único ungido se llama Jesucristo. Es una tontería, es una herejía, es una blasfemia llamarle al pastor, al apóstol, al profeta, al diácono que recoge las ofrendas, el ungido. ¿Sabes qué significa la palabra ungido? Mira, hermano, en el hebreo la palabra ungido se dice Mesaya o Mesías. En el griego la palabra ungido se dice Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo cuando alguien dice no toques al ungido? El pastor es el ungido. ¿Sabes qué es lo que estás diciendo? Él es Cristo. No, hermano, ya tenemos un solo Cristo. Murió en la cruz, resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, envió al Espíritu Santo y lo esperamos pronto en su venida. Cualquiera que se autoproclame diciendo que su palabra está por encima de las benditas escrituras, eso es montanismo moderno. Si alguien en lo privado te dice, mira, lo que yo te digo, eso es lo que tienes que hacer. Pon cuidado. Pon cuidado. Porque cualquiera puede convertirse en un pequeño controlador de tu conciencia, tratando de obligarte o de llevarte a que tú hagas lo que Él te diga. Hermano, Dios vive y Dios sabe que eso es así. Cuando yo me atrevo a dar un consejo, yo digo, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo sugiero, esto es lo que yo veo en la palabra de Dios. Tú decide. Y a muchos no les gusta. Algunos me han tratado de empujar diciéndome, pero ¿usted qué haría en mi lugar? No lo sé, porque no estoy en tu lugar. Quizá yo haría esto, pero quizá estaría equivocado. Y muchas veces prefiero decirle, mira, estas son 2 o 3 escenarios. Son 2 o 3 posibles escenarios de lo que puedes hacer. Y estos son los pros y los contras. Pero cuando alguien está buscando que alguien le diga qué hacer, quizá lo que está buscando es un montano. Alguien que tenga una voz por encima de la santa y bendita palabra de Dios. El apóstol Pedro advirtió de estos cuando dijo, ustedes apacentad la grey de Dios,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, siendo ejemplos del rebaño. Así que Dios, hermano, no nos mandó a los ministros a decirles cuál es la voz secreta, profunda y misteriosa de Dios. Nos mandó a predicar la palabra y ser ejemplo, tratando de seguir al Señor con toda honestidad y dignidad. Y finalmente, hermano, te estoy hablando, quizá hay más. Perdón, dos más, rápido. El legalismo judaizante. Los judíos del primer siglo y del segundo siglo exigían que los gentiles se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés para ser salvos. Mira qué tontería. Pablo los confrontó, hermano, directo. Pablo fue quien más golpeó esta enseñanza herética. Pablo fue tajante. Él dijo que el judaísmo que trataban de implementar en el primer siglo no era el evangelio verdadero, era esclavitud. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas es la carta prohibida para todos los que tratan de judaizar, tanto en el primer siglo como en el tiempo actual. Es la carta prohibida. Los judaizantes no quieren la carta a los Gálatas, niegan la carta a los Gálatas, no van a hablar de la carta a los Gálatas, aunque hay otros pasajes de Pablo, pero la carta a los Gálatas es directo. Mira cómo dice Gálatas 1, versículo 6. Me maravillo. Yo creo que Pablo está siendo un poco sarcástico aquí. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, por la gracia, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. Lo que está diciendo es, ni siquiera es el evangelio, sino que hay algunos que los perturban. Escucha, ahí está, están perturbando a la iglesia, le están quitando la paz y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibimos, sea anatema, sea maldito. Y de ahí, hermano, el apóstol Pablo se arranca para poder dejar en claro por qué la iglesia no tiene que seguir la ley, no tiene que seguir los ritos judíos, no tiene que seguir las fiestas ni cumplir las fiestas judías, ni tiene por qué circuncidarse. Pablo va a decir, nuestra circuncisión es Cristo. Entonces, hermano, el judaísmo es un legalismo disfrazado que durante toda la historia ha regresado, tratando de imponernos normas humanas, agregados a la gracia de Cristo, agregados al evangelio. ¿Dónde está esto metido? Todas las iglesias que condicionan la salvación a través de reglas externas. La ropa, qué ropa deberías de ponerte, qué ropa no deberías de ponerte, cómo deberías de comer, qué cosa no deberías de comer. Hermano, cuando yo llegué al Señor, estoy hablando en los 80s, cuando yo llegué al Señor, todavía había un restigio, se dice, de esto, hermano. Y yo me acuerdo, hermano, que había por ahí un pensamiento que causaba problemas acerca de la sangre, si había que comer sangre o no. Y entonces se decía, no hay que comer sangre, no hay que comer sangre, no se explicaba mucho, no hay que comer sangre. Así que yo me quedé con eso y yo decía, bueno, pues no hay que comer sangre, los tacos de moronga se acabaron, ¿verdad? Y ahí está el texto en Hechos, no coman sangre ni ahogado, ¿verdad? No les pongamos más carga más que no coman sangre y ahogado. Pero, hermano, conforme ha pasado el tiempo, yo he entendido, hermano, he entendido a la luz de la palabra de Dios, que todas las normas que tratan de prohibir a través de situaciones externas no agregan nada ni quitan nada a la salvación, porque la salvación no tiene nada que ver con lo que pasa afuera, sino lo que pasa afuera es la evidencia de lo que está haciendo el Señor dentro de nosotros. Así que la ropa no me salva, pero sí representa lo que yo tengo dentro.
El cómo yo me he visto no me salva en lo absoluto, pero sí representa qué estoy recibiendo y qué estoy aprendiendo del Señor. Por eso no es que una señorita no se ponga minifalda, porque si se pone minifalda se va a ir al infierno. Más bien es hacer que la señorita tenga un encuentro con Cristo, ame al Señor de tal manera que ella pueda entender el valor de su cuerpo y que su cuerpo le pertenece a Cristo, y aún con su cuerpo debe de modelar la pureza que Cristo le ha enseñado a ella. Entonces la minifalda ya no es un asunto de reglas externas para tratar de mostrar que hay salvación en esa persona, sino es el resultado y el fruto de un corazón transformado, es decir, el no usarla, porque ahora sabe a quién representa. Cambia completamente. Ahora yo he entendido, hermano, que comer un taco de moronga ni me salva, ni me condena, pero sí puede causarme algún tipo de daño en mi cuerpo. Pero entonces ya no es por asunto de mi salvación, ya no es por asunto de mi relación con Dios, sino es un entendimiento del cuidado de mi cuerpo. Lo mismo pasa con la cerveza, lo mismo pasa con el vino, lo mismo pasa con el tabaco. No es asunto que el tabaco, el vino, la cerveza te lleven al infierno o te roben tu salvación. Entonces alguien seguramente va a decir, bueno, pues entonces ya me puedo echar mis chelas bien elodias. No. Es asunto de que yo ya entendí que mi cuerpo le pertenece al Señor. Incluso tomar Coca-Cola o comer donas. Yo sé que comer de eso en exceso puede dañar mi salvación, porque todos condenamos al que toma cerveza, todos condenamos al que toma vino, todos condenamos al que fuma, pero no condenamos al que toma Coca-Cola en exceso y se puede aventar su bote de 2 litros cada comida. Tampoco condenamos al que se come su media docena de donas, ¿verdad? Pero hermano, el mismo daño que se está haciendo el que toma cerveza con su panza chelera, el que toma demasiado vino y termina trastornando sus sentidos, el que fuma tabaco y termina contaminando sus pulmones, se están haciendo el mismo daño que el que toma mucha Coca-Cola y se está dañando sus riñones, o el que come un montón de donas y está consumiendo tanta azúcar que está dañando su sangre. Pero el legalismo así es, también es selectivo, ¿verdad? Los propios judíos del primer siglo eran selectivos, condenaban unas cosas, pero otras no, las que les convenía. Entonces, hermano, el asunto de hacer o dejar de hacer no debe ser un asunto de si eso afecta o no mi salvación, o si de eso afecta mi relación con Dios. Es un asunto de entender que el cuerpo fue hecho para el Señor y que cualquier exceso que dañe mi cuerpo no es que yo esté perdiendo mi salvación, pero sí estoy descuidando algo que el Señor me dio para ofrendarlo para su gloria. ¿Estás aquí, hermano? Así que, hermano, ¿has escuchado legalismos disfrazados de piedad? Celebraciones, ¿has escuchado que iglesias que están celebrando todas las fiestas judías? Hermano, hay iglesias que todavía piensan que la Santa Cena es celebrar la Pascua judía, el Pesaj. No, la Santa Cena no es el Pesaj, no es la Pascua, porque Jesús cumplió la Pascua, Él celebró Pascua. Pero una vez que celebró Pascua, Él dijo que ya celebramos la Pascua, ahora celebremos un nuevo pacto. Y si es un nuevo pacto, lo anterior ya no tiene por qué seguir celebrándose. Celebramos una fiesta centrada en la muerte y resurrección de Jesús. Eso es lo que nosotros celebramos. Inspirada en la Pascua, quizás sí, y solo inspirada en la Pascua, pero no es la Pascua. Pero cualquiera hoy que trate de imponer cargas a la iglesia, haciéndole creer que de eso depende su relación con Dios o su salvación, es una herejía promovida como por detractores de la fe. Lucas 11, Jesús dijo: ustedes fariseos, ay de ustedes, Lucas 11:46, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Hermanos, la iglesia no está para ponerle carga a la iglesia. Qué triste es que uno venga a dar diezmos porque tiene carga. Es que si no doy diezmo, Dios no me bendice.
Qué triste es que alguien dé diezmo, porque si yo no doy diezmo, Dios no me conoce, porque cuando yo diezmo me estoy representando delante de Dios. Qué herejías tan terribles, hermano. Si nosotros damos a Dios el diezmo y más del diezmo y ofrendamos con generosidad, lo hacemos porque tenemos un corazón que ha entendido que todo lo recibido viene de su mano, y de su mano nosotros le damos con gratitud abundante y con generosidad. Cambia. ¿Estás aquí, hermano? Amén. Dame un aplauso al Señor. Avancemos, que el tiempo corre. Finalmente, hermano, otro de las herejías que en la historia han existido y están hoy presentes es el modernismo teológico. Modernismo teológico. En el siglo XIX y en el siglo XX. Esto es más actual. Dos teólogos alemanes, los dos, los alemanes tienen apellidos muy extraños, Friedrich Schleiermacher, ok, y Rudolf Bultmann, los dos alemanes, uno inspirado en el otro. Uno vivió en el siglo XIX y casi 100 años después el otro inspirado en los escritos del primero. Ellos, ¿sabes qué dijeron? Que venían a salvar al cristianismo. Fíjate. Venían a salvar al cristianismo y comenzaron a negar milagros. Ellos fueron influenciados por la Ilustración, hermano, ese movimiento de avance científico, de avance filosófico. Y ellos entonces trataron de decir: el cristianismo no se puede quedar rezagado. Los cristianos no podemos quedar como los tontos, los torpes, los analfabetas. Tenemos que demostrar que el cristianismo también es científico, también es filosófico, también es de avance, de pensamiento. Y entonces ellos dijeron: vamos a salvarlo, y comenzaron a enseñar que no había milagros, que los milagros eran parte de la mitología bíblica. Comenzaron a enseñar que la Biblia estaba llena de mitos. ¿Sabes que hoy se sigue predicando eso en muchos púlpitos? ¿Sabes que hoy muchos seminarios teológicos están enseñando que la Biblia está llena de mitos? Que el Génesis, hoy sigue el debate si los primeros 11 capítulos del Génesis son mitos o son historia. Hermano, antes del siglo XVIII no era un debate. Todos los cristianos antes del siglo XVIII tenían claro que el Génesis era la historia o el inicio de la historia de la humanidad. Hoy siguen habiendo cristianos, y a veces vuelvo a insistir, no desde los púlpitos, sino en las conversaciones privadas. Oye, ¿tú crees de veras que Génesis es real? ¿Tú crees que Génesis realmente es historia? ¿O no será que el Génesis 1, 2, 3, etcétera, no será que son inventos que se soñó Moisés? Comenzaron a reinterpretar la Biblia negando los milagros, y comenzaron a tratar de explicarla en términos filosóficos y humanistas. Así nació lo que se conoce como el modernismo teológico. Despojaron al evangelio de su poder sobrenatural y comenzaron a reducirlo todo a un mensaje ético-cultural. ¿Sabes qué ha provocado esto? Que en muchas iglesias modernas se predique más psicología que el evangelio. Ahí es donde comenzaron a buscar, y no dudo que haya algo de cierto en eso, pero no quitándole la parte sobrenatural. Y comenzaron a buscar casos psicológicos en la Biblia. El primer neurótico, ¿verdad? El primero con personalidad múltiple, el primero, etcétera. En muchas iglesias, hermanos, se predica más ética social que redención, y más subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? ¿Cuántos no has escuchado a muchos que cuando enseñan, cuando te comparten, leen la Biblia y dicen: bueno, yo creo? Eso es subjetivo. Es que yo veo aquí, pero yo creo. A ver, espérame, queremos conocer la Biblia para saber qué cree cada uno. Estamos fritos, porque entonces hay 500 maneras diferentes. Y la Biblia, hermano, no es para ver qué cree cada uno. La Biblia dice lo que dice. La Biblia declara lo que declara.
y la Biblia establece lo que establece. Así que cuando alguien se para o tú en lo privado platicas con alguien y dice, mira, eso dice la Biblia, pero yo creo. No queremos saber lo que tú crees. Ni tampoco tú vienes aquí a sentarte para escuchar lo que yo creo. El relativismo doctrinal, hermano, es un peligro. Hoy la influencia de este pensamiento de modernismo teológico es lo que ha provocado que se hable de inclusividad. Hay que ser inclusivos. Se hable de tolerancia. Se hable de progresismo espiritual. Y presentan la santa doctrina como un estorbo al amor. Porque el amor es amor, ¿verdad? Entonces, si el amor es amor, pues no importa si es entre hombre y hombre, mujer y mujer o mujer y burro. El amor es amor. Y entonces, hermano, la teología tradicional, la teología bíblica, el pensamiento exegético queda en segundo término. No es importante. Lo importante es no ofender y ser inclusivos. Lo que ayer se consideraba una herejía, hoy es la moda. ¿Qué hay que hacer? Ante los detractores, ¿qué hay que hacer? Sugiero lo siguiente. Tenemos que ser claros y advertir con claridad acerca de estos peligros. Pablo, vuelvo a insistirlo, no titubeó al nombrar Himeneo, Alejandro, Demas, etcétera. No titubeó. A mí me han dicho, hermanos, incluso me han escrito, pastor, no diga nombres, no diga nombres, no diga nombres. ¿Por qué no digo nombres? Es que no se ve bien, no se mira bien. Ok. O no vaya a ofender a alguien. Ok. Entonces no digamos nombres porque vayamos a ofender al público. No digamos nombres porque se vaya a ofender o se vaya a sentir aludido ¿cómo se dice? Aludido el personaje en cuestión. No seamos intolerantes, ¿verdad? La palabra dice en 1 Timoteo 1:20, si quieres abrirla rápido. Lo acabamos de leer. De hecho es el versículo básico, ¿verdad? Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. A veces la única manera de que te quede claro de qué tienes que cuidarte es decirte también de quiénes. A veces esa es la única manera. ¿Tú crees que Pablo está diciendo los nombres porque quiere dañar a Himeneo y Alejandro, porque tiene coraje contra ellos? No, lo que quiere él es advertir, proteger y amonestar. ¿Quién de nosotros como padres, cuando vemos que hay un amigo, hay un vecino, hay un compañero que quizá vemos que no tiene buena conducta o que tiene algo que puede ser nocivo para nuestros hijos, ¿quiénes de nosotros le decimos, mira hijo, fíjate en tu salón? Y cuando veas que hay uno que es así, aléjate. No es mejor decirle, mira, fulano de tal no es una buena influencia para ti. Ya lo observé, ya vi cómo habla, ya vi cómo piensa. Mi recomendación es que no te acerques a él. ¿O no lo hacemos así? ¿Por qué entonces pensamos que no deberíamos advertir de aquellos? ¿Por qué alguien se ofendería o pensaría que no debería de advertirte que tienes que tener cuidado de un Maldonado o de un Cash Luna o de un Dante Gebel o de un Gaspar Zapalú? ¿Por qué se tendrías que sentir ofendido cuando abiertamente son detractores de la fe en uno o varias de las herejías que acabamos de ilustrar? En nuestros días, hermano, tenemos tanta fragilidad emocional
que han convertido a la iglesia en un terreno donde el pecado ya no se confronta porque se vayan a ofender las personas. La mentira se tolera, se justifica. Pero los padres de la iglesia no pensaban así, hermano. ¿Tú sabes quién fue Nicolás de Bari? ¿Alguien sabe cómo se le conoce más popularmente a Nicolás de Bari? Sí sabes, hermano. Nicolás de Bari es mejor conocido como Santa Claus. Pero Santa Claus es la versión distorsionada de Nicolás de Bari. Nicolás de Bari fue un ministro de Dios, hermano, en el siglo III. Y en el siglo III, hermano, en un concilio, combatiendo a Arrio, de quien ya vimos, hermano, que negaba la divinidad de Cristo, fue tanto el celo de Nicolás de Bari cuando vio a Arrio y escuchó todas las sandeces y tonterías que estaba diciendo, que Nicolás de Bari se paró, se puso de pie, se acercó a Arrio y lo abofeteó 3 veces. Hoy, hermano, parecería esto algo demasiado extremo, pero créeme que a veces dan ganas de abofetear a los que niegan a Cristo, a los que niegan la gracia, a los que niegan la redención por medio de la fe, a los que enseñan que hay que cumplir con buenas obras para ser salvo o con leyes y reglas. Confrontar el error, hermano, nos puede costar la reputación. Confrontar el error nos puede costar amistades. Confrontar el error nos puede costar tener gente en nuestras iglesias y que las personas se vayan de la congregación. Bueno, confrontar el error puede hacer que muchos que están en las redes sociales ya no tengan likes, sino tengan dislikes, o ¿cómo se llaman? Porque hay un montón de influencers cristianos, la cosa más extraña que yo he escuchado, pero que no me están buscando que les pongan corazoncitos, corazoncitos, corazoncitos. Y en cuanto ven una cosa así, dejan de hablar de eso. Eso no es rentable. Ya no voy a hablar de estos temas porque eso no es comercial. ¿Y quién ha dicho que el evangelio tiene que ser comercial? Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dice malo. ¿No te parece que Isaías era un profeta que no se andaba con rodeos? Ay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le llaman bueno. Hermano, no debemos tolerar lo que es destructible o destructivo. Hay verdades esenciales que no admiten negociación. Pon atención. Por eso yo te exhorto y te pido que no faltes a las clases de los domingos en la tarde. Que si tú tienes poco tiempo en la iglesia, ven a las doctrinas básicas. Cuando se estén dando clases en discipulados en las casas, que esperamos pronto empezar a abrir discipulados en hogares, procura asistir los miércoles que estamos dando doctrina. Hay verdades esenciales que no admiten negociación. ¿Como cuáles? La deidad de Cristo, eso no es negociable. La justificación por la fe, la autoridad de las escrituras, la Trinidad, el evangelio de gracia. Estas no son negociables, hermano. Aunque hay algunas otras cuestiones que son secundarias que ni siquiera deberíamos de preocuparnos tanto, porque son secundarias, no dependen, no tienen fundamento tan profundo, ni depende de nuestra salvación de estas cosas. ¿Como qué? La forma de adoración, si se toca con piano o con batería o no, eso no hay problema. Tiempos escatológicos, si el Señor va a venir antes, a la mitad o al final de la gran tribulación, eso no debería de dividirnos. Las estructuras de gobierno, si es un pastor y después tiene solo ayudas, o si es un presbiterio, eso no debe, o si es congregacionalista el gobierno, son formas. Nada de eso está muy claro en la palabra de Dios, aunque tienen bases. O la Navidad, por ejemplo, hablando de Nicolás de Bari, no podemos seguir dividiéndonos por la Navidad. Unos festejan, otros no la festejan, o mejor dicho, unos la celebran en diciembre, otros la celebran todo el año, como su servidor.
Por eso no debería dividirme de aquellos que lo hacen solamente una vez al año. Son cuestiones secundarias. Pero todo aquello que afrenta la divinidad, que roba el señorío de Cristo, que tuerce el evangelio, eso sí, para mí debe de ser combatido sin cobardía. ¿Cómo reconocer a los detractores de la fe? Creo que eso es importante. No te puedes ir sin escuchar esto. Porque los detractores de la fe, como dije antes, no están todos en los púlpitos, no están todos en las redes sociales. Muchos tienen la voz tan dulce, tan dulce. Los detractores modernos no se presentan con un cartel así que dice: cuidado, maestro falso. No. Como dice el apóstol Pablo, se infiltran, se esconden, tienen apariencia de piedad, se conocen toda la jerga cristiana, hablan con toda la jerga cristiana, se conocen los textos. Dios le habló en lo que Dios le mostró, no en lo que Dios ya estableció en la Biblia. Pon cuidado con el yo creo, me parece, yo veo, Dios me dijo, Dios me habló. Pon cuidado. Si alguien te viene con eso, abre tus canales de alerta. Segundo, un detractor de la fe va a rechazar cualquier corrección. Le va a costar trabajo ser corregido, enseñado. Se va a escudar en que él sabe, en que él tiene autoridad directa, en que a él le habla el Señor. No va a buscar. Mi hermano, pon mucho cuidado con aquellos que ya no quieren seguir aprendiendo. Aquellos que dicen: no necesito entrar a esa clase, no necesito entrar a ese curso, no necesito que ese jovencito me enseñe nada. Y peor, pon cuidado con los que te dicen: es que yo ya sé eso. Oye, ¿tú por qué no entras a tomar la clase de atributos de Dios? Es que yo ya sé eso. Es que eso ya lo sé yo. O eso a mí no me sirve, porque a mí Dios me muestra a mí de manera directa. Con cuidado. Tercero, se victimizan con facilidad. Los detractores de la fe se presentan como incomprendidos. Es que nadie me entiende en la iglesia. Es que como tengo tanta revelación de Dios, nadie me lleva el ritmo. Son incomprendidos, son perseguidos. Pero esto lo hacen para generar simpatía y para que todo el mundo diga: ay, pobrecito hermano, tanto que sabe de la Biblia, tanto que conoce, tanto que enseña, tanto que ha aprendido, y nadie entiende que él sabe más que cualquiera. Siguiente, muestran una visión elitista. ¿Qué significa esto? Con cuidado, pon atención aquí. Solo su ministerio, solo su iglesia, solo su canal de internet, o solo su interpretación tienen la verdad pura. ¿Dónde has escuchado eso? Solo nuestra iglesia salva. Solo los que están en nuestra iglesia son salvos, los demás no. Nosotros tenemos una revelación más grande que la del apóstol Pablo. ¿Dónde habremos escuchado eso? Se autodenominan apóstoles o profetas, lo digo claro. Y si tú todavía los que dicen: no, si hay apóstoles, si hay profetas, creo que estás siendo víctima de los detractores de la fe del siglo XXI. Te lo digo así de claro, hermano. Yo veo en la Biblia que los apóstoles eran 12 y hubo uno más que fue Pablo, porque ni siquiera de Santiago, a quien yo consideraba apóstol, el hermano de Jesús, ni siquiera él lo encuentro con el título de apóstol, aunque muy probablemente lo fue, pero la Biblia no le da el título de apóstol. Fuera de ellos, hermano, ahora, ¿no dice la Biblia que los apóstoles son el fundamento? ¿No dice eso? Que la iglesia está construida sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. ¿Y los apóstoles dónde van?
al principio de la construcción. Se me hace muy absurdo, solamente por sentido común, que después de 20 siglos nos quieran decir que los apóstoles van al final. Ya llevamos 20 pisos y el fundamento tiene que ser puesto en el piso número 20. Eso es tonto. Ya fueron puestos. Antes del piso número 1 se ponen los cimientos, y esos son los apóstoles. Los apóstoles y profetas modernos se atribuyen autoridad incuestionable. Son seguidos porque son muy carismáticos. Son seguidos porque son muy espectaculares. Son seguidos porque son muy totalitarios. Y tristemente hay gente que le gusta que lo dominen. Siguiente, los detractores de la fe se muestran amables, compasivos y muy espirituales. Van sembrando sospechas en la iglesia. Van sembrando dudas. Van sembrando división y finalmente van sembrando desprecio hacia la palabra, hacia la sana doctrina, hacia el evangelio, hacia la iglesia. Desestiman el trabajo pastoral. Ridiculizan a los que son estudiosos, a los que les gusta leer la Biblia. Minimizan los esfuerzos de los creyentes que realmente buscan crecer en el Señor. Les gusta aparentar profundidad. ¿Sabes qué van a decir? Es que tú no puedes entender esto. Estás muy chavo. Tú no puedes entender esto. Pero júntate conmigo y a lo mejor un día lo entiendes. Pero en realidad golpean los fundamentos, tanto de la doctrina como de aquellos que quieren edificar con temor a Dios. Y como ya te dije, hermano, estos no están todos en la televisión, aunque ahí hay muchos. Los vas a encontrar en conferencias masivas, los vas a encontrar en muchas reuniones multitudinarias, pero también muchos van a estar en iglesias locales y no necesariamente en los púlpitos, sino en las butacas, con perfil bajo, buscando tener una influencia sutil, infiltrándose con tacto, con cuidado, mostrando cómo ellos son los que tienen la última revelación. Pero al final son lo que la palabra dice: lobos rapaces que quieren desgarrar al rebaño desde dentro. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro los describieron con precisión. Todos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mira, ya en el siglo I había apóstoles de Cristo falsos, disfrazados de apóstoles de Cristo. A mí cuando viene uno o escucho a alguien que dice el apóstol fulano, uy, hermano, me pongo como gato, hermano. Y no será solo un disfraz. Hermano, miren, hermano, a mí me gusta la onda vaquera. Me gusta la onda country. Pero hermano, si yo vengo y me pongo botas, me pongo un sombrero, me pongo ropa de vaquero, eso no me va a hacer vaquero, hermano. 2 o 3 veces en toda mi vida he montado un caballo. Lazar a una vaca, hermano, y agarrarla por los cuernos, hermano, yo creo que salgo corriendo de miedo. Así que, hermano, por más que me guste la onda vaquera y me vista de vaquero, no me hace vaquero. Igual sean los apóstoles fraudulentos de hoy. Por más que se vistan como apóstoles de Cristo, solo hacen el ridículo. Y mira lo que dijo Pedro: porque se levantaron falsos apóstoles entre el pueblo, así como también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí destrucción repentina, negando incluso al Señor que los compró. Te compró Cristo. Te compró Cristo. Perteneces a Cristo. Eres de Cristo. No le perteneces a ningún hombre. Por eso cuando tú dices, mi pastor es el hermano Alex Corso, hermano, favor que me haces. Porque yo soy el pastor de la Iglesia Bíblica de Jesucristo Monte del Señor.
pero el pastor de tu vida y de tu alma se llama Jesucristo. Y hermano, deberíamos de ser atrevidos y valientes, y así como los padres de la iglesia confrontaron a Arrio, a Marción, a Pelagio, y los reformadores en el siglo XVI se volvieron a levantar y confrontaron a las indulgencias, al Papa, al racionalismo sin la cruz de Cristo, nosotros también deberíamos de rechazar todo aquello que se levante negando el evangelio, adulterándolo con sus fantasías, con sus sueños y con sus falsas revelaciones. Hermano, esto no es ser intolerante. Se trata de ser fiel a Dios. J.C. Riley, un autor cristiano, dijo: más vale dividir con la verdad que unirnos con el error. Terminemos, hermano. ¿Estás creciendo en discernimiento, hermano? Necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. Hermano, en los 80 se creía que el discernimiento era para poder discernir si en un disco había mensajes subliminales. Después se descubrió, hermano, que todo eso fue una estrategia de la industria disquera para causar impacto. Y ahí estábamos todos dándole la vuelta a los discos para ver si los Beatles y a ver si Pink Floyd y no sé cuánto más decía cosas al revés. Hasta el disco de los Pitufos yo puse al revés, hermano, para ver qué decía. Pensamos que el discernimiento era para ver si había casas embrujadas o no. Hermano, hoy debemos entender que el discernimiento es para discernir entre luz y luz. Que el discernimiento es para discernir de aquello que parece que es, pero no es. Hermano, estamos preparando nuestros corazones y nuestras mentes para no dejarnos engañar. Eso fue un interés profundo del apóstol Pablo durante todas sus cartas. Hoy la iglesia se conforma con venir, saltar, gritar, danzar, sudar. A veces hasta no nos importa juzgar la letra de las canciones, con que me haga sentir algo bonito. Y hay letras de canciones cristianas, hermano, que uno dice: válgame Dios, pero ¿cómo es posible que diga eso? No estamos siendo entrenados para discernir. No estamos siendo entrenados para poder combatir el error. Hoy la iglesia es muy sensual, lo que decíamos la semana pasada. Estás afilando tu oído. Cuando vienes a la iglesia, hermano, estás afinando y afilando tu oído para oír la voz del Señor. Cristo es nuestra luz. Su palabra es nuestra lámpara. Su bendito evangelio es nuestra ancla. Volvamos a Cristo, apeguémonos a Cristo y pidámosle que su Espíritu Santo nos conceda el discernimiento para detectar el error, la sabiduría de lo alto para no aceptar el error y la fidelidad de corazón para vivir y enseñar su verdad completa y suficiente, revelada en su palabra. Pongámonos de pie y pidámosle al Señor que nos ayude.